Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre uno de los milagros más profundos y conmovedores narrados en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Este evento no es solo una demostración del poder divino de Jesús, sino también una manifestación del amor de Dios, y una prenda de la esperanza que todos los cristianos sustenta en la resurrección y la vida eterna. Para entender la magnitud de este milagro, debemos primero situarnos en el contexto histórico y bíblico en el que ocurrió. Nos encontramos en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús de Nazaret, un período de aproximadamente 3 años en los que predicó, enseñó y realizó muchos milagros en la tierra de Israel. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, estaba difundiendo el mensaje de salvación y amor, llamando a la gente a la fe y a la reconciliación con Dios. El relato de la resurrección de Lázaro ocurre en Betania, un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. En este lugar vivían Marta, María y Lázaro, hermanos y seguidores cercanos de Jesús. Estos 3 personajes no eran solo discípulos, sino también amigos íntimos del Señor. Sabemos por los evangelios que Jesús amaba profundamente a Marta, a María y a su hermano Lázaro, tal como se narra en Juan 11:2.5, y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. El vínculo entre Jesús y esta familia es crucial para comprender la emoción y el significado detrás de lo que está a punto de suceder. Lázaro había caído gravemente enfermo y sus hermanas enviaron a buscar a Jesús, confiando en su poder para sanar. Sin embargo, la respuesta de Jesús no era lo que esperaban. Jesús, al recibir la noticia, proclamó: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Esta declaración prepara el escenario para uno de los acontecimientos más reveladores de su divinidad y misión. Jesús, en vez de apresurarse a la casa de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, una decisión que seguramente desconcertó a sus discípulos y a la familia de Betania. Pero como veremos, cada acción y cada momento fueron precisamente orquestados para revelar la gloria de Dios en su plenitud. Cuando finalmente decide regresar a Judea, sus discípulos se preocupan por los peligros que enfrenta en la región, pero él revela su propósito firme y divino. Al llegar a Betania, se encuentra con Marta y, más tarde, con María, ambas desgarradas por el dolor de la muerte de su hermano. En este encuentro, Jesús se enfrenta directamente al dolor humano y muestra su compasión. Es aquí donde corta la distancia entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Las palabras que pronuncia en esos momentos resuenan a lo largo de los siglos: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta declaración no solo consuela a Marta y María, sino que establece una verdad fundamental para la fe cristiana: en Jesús, la muerte no tiene la palabra final. El camino hacia la tumba de Lázaro está marcado por la emoción intensa de Jesús, quien se conmueve y llora, no solo por la muerte de su amigo, sino por el dolor de la humanidad y la incredulidad que aún persiste. Su grito potente: «Lázaro, sal fuera», Juan 11:43, es un llamado no solo a Lázaro a salir de la tumba física, sino a todos nosotros a salir de nuestras tumbas espirituales de desesperanza, pecado y muerte. La resurrección de Lázaro no solo valida el poder de Jesús para superar la muerte, sino que también prefigura su propia resurrección, la cual será la culminación de su misión redentora. Es una premonición de la victoria definitiva sobre la muerte, y una promesa de vida eterna para todos aquellos que creen en él. Así, queridos hermanos y hermanas, la resurrección de Lázaro es más que un milagro aislado, es un símbolo del poder transformador de Cristo, y una invitación a renovar nuestra fe en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Al meditar sobre este episodio, renovemos nuestro compromiso de vivir como verdaderos discípulos de aquel que es la resurrección y la vida, con la esperanza firme en el triunfo final sobre la muerte y la entrada en la vida eterna, en la presencia de Dios. Amén. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vivió una vida de enseñanza, compasión y milagros. Sus actos eran mucho más que meras demostraciones de poder, eran señales de su divinidad, muestras tangibles del amor de Dios hacia la humanidad, y lecciones profundas que iban más allá de lo evidente. El primero de sus milagros recorded en las Escrituras nos lleva a las bodas de Caná, donde Jesús transformó el agua en vino. Este acto no solo evitó la vergüenza de los anfitriones, sino que también simbolizó la transformación y la abundancia que Cristo traería a nuestras vidas. Al convertir el agua en vino,
Jesús mostró su poder sobre la naturaleza, y ofreció una visión del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Continuamos con la sanidad del hijo del noble. Aquí, Jesús no necesitó estar físicamente presente para sanar al niño enfermo. En respuesta a la fe del noble, declaró que el hijo viviría, y así fue. Este milagro fue una demostración impresionante de su poder de sanar, y de la importancia de la fe en recibir la gracia de Dios. En Capernaum, la enfermedad y la desesperanza encontraban sanación en cada toque de Jesús. Recordemos cómo sanó al hombre que tenía un espíritu impuro en la sinagoga. Aquí, no solo liberó al hombre del demonio, sino que también desafió las estructuras religiosas de su tiempo, revelando su autoridad divina sobre todo espíritu. La fiebre de la suegra de Pedro que se dio a la mano de Jesús, Marcos 1, 29-31, y las tantas otras enfermedades que sanó esa misma noche. Esos actos de compasión y misericordia iban más allá de lo físico, tocaban las almas y avivaban la esperanza de un reino sin sufrimiento. Cada curación era una señal de lo que está por venir, del reino eterno libre de dolor y enfermedad. ¿Cómo olvidar al paralítico de Betesda? Durante 38 años, este hombre había esperado junto a la piscina, y con una simple pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús devolvió la vida a su cuerpo quebrantado. Levántate, toma tu lecho y anda, pronunció Jesús, restaurando no solo la movilidad, sino reintegrando al hombre a la comunidad. En la región de los Gadarenos, Jesús mostró su control sobre el mundo espiritual cuando sanó al endemoniado. El poder de los demonios fue sometido ante su autoridad, y el hombre atormentado halló paz al fin. Jesús estaba erigiendo un reino donde el mal no tendría dominio. La multiplicación de los panes y los peces no fue simplemente una solución a la necesidad inmediata de alimento. Al alimentar a miles con unos pocos panes y peces, Jesús nos enseñó sobre el sustento espiritual que solo Él puede ofrecer. Él es el pan de vida, quien sacia nuestras necesidades más profundas. Caminó sobre las aguas en el mar de Galilea, llamando a Pedro a que también lo hiciera. A pesar de la duda y el miedo, cuando Pedro fijó su mirada en Jesús, caminó sobre las olas. Cristo no solo dominaba los elementos, sino que extendía su mano poderosa para sostenernos en nuestras pruebas y tormentas. La sanidad del ciego Bartimeo no fue solo un regalo de visión física, sino una metáfora profunda de la iluminación espiritual. Bartimeo clamó con fe, y Jesús, respondiendo a su fe, no solo le devolvió la vista, sino que lo integró en el camino hacia la luz verdadera. Recordemos a la mujer que sufría de flujo de sangre. 12 años de padecimiento y aislamiento habían sido su vida. Pero un toque del manto de Jesús, incluso en su temor y su desesperación, la puso cara a cara con el amor y el poder de Dios. Hija, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. El poder del toque de fe nos recuerda que siempre estamos al alcance de su gracia. Todos estos actos de sanación, dominio y provisión culminaron en uno de los milagros más impactantes y preparatorios, la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania y encontró a Lázaro muerto, lloró junto a sus seres queridos. Mostró su humanidad, compartiendo el dolor de la pérdida. Pero luego, alzando la voz con autoridad divina, gritó, «Lázaro, ven fuera». Y así, Lázaro emergió de la tumba. Estos milagros prepararon los corazones y las mentes de los que lo rodeaban para entender la resurrección no solo como un evento singular sino como una promesa divina. La resurrección de Lázaro no solo restauró la vida a un hombre amado, también prefiguró la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte. Cristo, al darle vida a Lázaro, nos disponía al mayor milagro de todos, su propia resurrección, garantía de vida eterna para todos los que creen en Él. Así navegamos por la vida de Jesús y sus milagros, cada uno, una preparación, una demostración y un anticipo del poder redentor de su resurrección, con la cual nos prometió la vida eterna. Cada acción, un susurro del reino celestial, cada palabra, un eco de la eternidad. Queridos, que nuestras vidas reflejen la fe y la esperanza que encontramos en los milagros de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para meditar sobre el poder de la fe, un don que, aunque no vemos, tiene la potencia de mover montañas y transformar nuestras vidas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, encontramos un relato profundamente inspirador que nos muestra esta verdad, la historia de Marta y María antes de la resurrección de su hermano Lázaro. Este relato no es solo una historia de un milagro sino una enseñanza poderosa sobre la fe. Lázaro, el hermano de Marta y María, estaba enfermo, y ellas, en su desesperación, enviaron un mensaje a Jesús: «Señor, el que amas está enfermo». Sabían que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano y confiaban en él. Jesús,
Al recibir el mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús, aunque amaba a esta familia profundamente, decidió esperar 2 días más antes de partir hacia Judea. Esta espera intencionada era parte del plan divino, y una prueba de la fe de todos los involucrados. Cuando Jesús llegó finalmente a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. En esos tiempos, 4 días en la tumba significaban que no había esperanza desde una perspectiva humana. Pero aquí es donde la fe de Marta y María se manifiesta de una manera extraordinaria. Marta, al oír que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aunque Marta estaba profundamente dolida, su fe permanecía firme. Ella reconocía que, a pesar de la muerte de su hermano, Jesús aún tenía el poder de intervenir. Sus palabras no eran una acusación, eran una declaración de fe. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús, buscando elevar aún más su fe, declaró, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esta proclamación, Jesús no solo estaba afirmando su divinidad y poder, sino también invitando a Marta a confiar completamente en él, más allá de lo que sus ojos podían ver. Entonces, Marta, llena de fe, confesó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta confesión de fe en uno de los momentos más oscuros de su vida es un modelo para todos nosotros. A veces, en los momentos de mayor desesperación, nuestras declaraciones de fe pueden ser las más poderosas. María, la otra hermana, también mostró una fe notable. Cuando supo que Jesús había llegado, salió rápidamente a su encuentro. Cayendo a sus pies, dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La reacción de María, al igual que la de Marta, no era solo de tristeza sino también de una fe que reconocía el poder de Jesús. Ella se arrodilló en adoración, mostrando una entrega total y una confianza absoluta en él. Jesús, viendo el dolor de María y de los judíos que estaban con ella, se conmovió profundamente en espíritu y lloró. Aquí vemos una vez más la humanidad de Jesús, su compasión y su amor por aquellos que confían en él. A pesar de las circunstancias aparentemente insuperables, Marta y María sostuvieron su fe en Jesús. Y fue esa fe la que preparó el camino para el milagro. Jesús, frente a la tumba, ordenó que quitaran la piedra. Marta, aún preocupada, mencionó el mal olor del cuerpo después de 4 días, pero Jesús le recordó, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús, luego de orar al Padre, clamó con gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, vivo, con sus manos y pies envueltos en vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos y hermanas, la fe de Marta y María, a pesar de la aparente derrota de la muerte, nos muestra que la fe verdadera no ve imposibles, no se rinde ante la adversidad y siempre espera en el Señor. Su fe fue una antorcha en las tinieblas, iluminando el camino hacia el milagro. Así también, nosotros estamos llamados a tener una fe inquebrantable, una fe que confía en la providencia divina y espera en medio de la prueba. Que esta historia nos inspire a buscar una fe similar, una fe que no se tambalea, una fe que cree en el poder transformador de Jesús, una fe que espera, incluso cuando todo parece perdido, porque por fe andamos, no por vista. Que Dios nos conceda tal fe, para que podamos ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Amén. Elabore un texto extenso sobre la declaración de Jesús Yo soy la resurrección y la vida en el contexto del evento con Lázaro. Analice su significado y cómo esto impacta la teología cristiana. Este segmento debe escribirse como si fuera un sermón continuo, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas. Amados en Cristo, volvamos nuestra mirada a ese evento poderoso y lleno de un profundo significado teológico, cuando Jesús declaró, Yo soy la resurrección y la vida. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, precisamente en el relato de la resurrección de Lázaro. Nos situamos en Betania, donde Lázaro, el hombre que estaba enfermo y muy querido por Jesús, había muerto hacía ya varios días. Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban inmersas en un profundo dolor y desesperanza por la partida de su hermano amado. Al enterarse Jesús de la enfermedad de Lázaro, dijo a sus discípulos, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo retarda su visita por 2 días, y mientras tanto, Lázaro muere. Cuando Jesús decide ir a Judea, Marta sale a su encuentro y le dice, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, lleno de compasión y sabiduría divina, responde, «Tu hermano resucitará». A esto, Marta le contesta, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Y es justo en este punto donde Jesús revela una de las más profundas verdades sobre su naturaleza y misión, pronunciando esas palabras eternas, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Estas palabras no solo hablan sobre la capacidad de Jesús para vencer la muerte física, sino también la espiritual. Él está declarando ser la fuente de toda vida y la victoria sobre la muerte. En él, la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para aquellos que creen en él. Esta declaración es fundamental para la teología cristiana, porque Jesús no dice ser solo el organizador de la resurrección, sino su misma encarnación. Jesús está diciendo que la vida y la resurrección son inseparables de su identidad misma. Después de estas asombrosas palabras, Jesús pide que lo lleven a la tumba de Lázaro. Viendo a María y a los judíos llorar, Jesús se conmueve profundamente y llora. Ante esta manifestación de humanidad y divinidad mezcladas, Jesús ordena que remuevan la piedra que cerraba el sepulcro, y, a pesar de las dudas de Marta sobre el estado del cadáver, Jesús ora al Padre y dice, «Lázaro, ven fuera». Al instante, Lázaro sale de la tumba, envuelto en vendas funerarias, y Jesús dice, «Desatadle, y dejadlo ir». Queridos, este milagro no solo restituye la vida física de Lázaro, sino que confirma al mundo la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Es una anticipación de su propia resurrección futura, y una promesa de que todos los que creen en él también compartirán esa vida eterna. Al declararse a sí mismo como la resurrección y la vida, Jesús nos está diciendo que el poder de la vida eterna comienza ahora en aquellos que tienen fe en él. La resurrección de Lázaro tiene un impacto significativo en la teología cristiana. Primero, confirma que Jesús es la fuente de la vida eterna, y que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que son de él. Segundo, muestra que la fe en Jesús trasciende las limitaciones del tiempo y la muerte. La declaración de Jesús prepara a sus seguidores para aceptar la realidad de su propia resurrección y su dominio sobre la muerte. En tercer lugar, este evento lleva a una manifestación pública del poder de Dios, llevando a muchos a creer en Jesús. El impacto de esta declaración es visible a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, enseña sobre la resurrección en 1 Corintios 15, donde dice, «Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres». 1 Corintios 15, 19. Pero, gracias a Jesús, la muerte ha sido devorada por la victoria. La resurrección de Lázaro es un anticipo de esta victoria final sobre la muerte que todos los creyentes experimentarán. En resumen, Jesús no solo resucitó a Lázaro para mostrar su poder, sino para revelar una verdad profunda sobre su identidad como la resurrección y la vida. Esta verdad no solo ofrece esperanza más allá de la tumba, sino que transforma la vida de aquellos que creen en él aquí y ahora. Es un recordatorio perpetuo de que en Cristo encontramos no solo la respuesta a nuestra mortalidad, sino la promesa de una vida eterna llena de su presencia y gloria. Hermanos y hermanas, en este momento reflexionaremos sobre las profundidades de la reacción de los discípulos ante la muerte de Lázaro y su asombro al presenciar su resurrección. Todo comienza en Betania, en el hogar de Marta, María y su hermano Lázaro. Jesús amaba profundamente a esta familia, y cuando Lázaro enfermó, Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús: «Señor, el que amas está enfermo». Pero, sorprendentemente, Jesús no acude de inmediato, él permanece 2 días más en el lugar donde estaba. Esta decisión desconcierta a los discípulos. Después de esos 2 días, Jesús les dice, «Vamos a Judea otra vez». Sus discípulos, preocupados por la seguridad de su maestro, le advierten, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y vuelves allá?». Sin embargo, Jesús, con una calma que solo él posee, les asegura que aún no ha llegado la hora de su sufrimiento final. Luego, revela el propósito de su viaje: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Los discípulos, pensando en el sueño físico, responden, «Señor, si duerme, sanará». Ante su confusión, Jesús habla claramente: «Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis,
pero vamos a él. Aquí, los discípulos comienzan a intuir que algo extraordinario está por suceder. A pesar del peligro que implica regresar a Judea, Tomás, también conocido como el Dídimo, expresa el valor y quizás la resignación de los discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Cuando finalmente llegan a Betania, Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. Marta, al enterarse de la llegada de Jesús, corre hacia él y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús, en su infinita sabiduría y misericordia, le asegura: tu hermano resucitará. Marta comprende esta promesa en el contexto de la resurrección final, pero Jesús le revela una verdad más profunda: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María, también encontrándose con Jesús, repite las palabras de su hermana cargadas de dolor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver el llanto de María y de los judíos que la acompañaban, Jesús se conmovió en espíritu y se turbó, mostrando su profunda empatía y amor. Luego, el versículo más corto y, sin embargo, uno de los más profundos y conmovedores de la Biblia, simplemente dice: Jesús lloró. Llegan al sepulcro, una cueva con una piedra puesta sobre ella. Jesús ordena: quitad la piedra. Marta, preocupada por el olor del cuerpo después de 4 días, expresa su preocupación. Pero Jesús le recuerda: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitan la piedra y Jesús, alzando los ojos al cielo, ora al Padre, dando gracias y diciendo: Lázaro, ven fuera. Lázaro sale del sepulcro, atado de manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dice: desatadlo y dejadle ir. Los discípulos, junto con todos los presentes, quedan maravillados y estupefactos ante esta manifestación del poder divino. El Cristo, a quien siguen, ha demostrado que tiene poder sobre la vida y la muerte, reafirmando su identidad como el Hijo de Dios. Este evento finalmente ilumina a los discípulos sobre una verdad fundamental acerca de la misión de Jesús. Hasta este punto, han presenciado milagros y enseñanzas, pero la resurrección de Lázaro les revela que Jesús no solo es un maestro y sanador, sino que es la encarnación del poder divino, el puente entre lo temporal y lo eterno, la vida misma. Entender plenamente la magnitud de su misión les tomó tiempo y, aunque ven y creen, la plenitud de su comprensión continúa creciendo hacia la revelación completa en la Pascua. Mis queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la reacción de los discípulos a la muerte y resurrección de Lázaro, somos también llamados a fortalecer nuestra fe en el Señor de la vida. A través del dolor, la incertidumbre y el milagro, aprendemos que en Cristo no hay muerte que tenga la última palabra, sino vida y esperanza eternas. Narré en extenso sobre la significancia de Betania como el marco donde ocurrió la resurrección de Lázaro, incluyendo detalles históricos y geográficos que enriquecen la comprensión del milagro. Este segmento debe escribirse como si fuera un sermón continuo, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, cuando nos detenemos a reflexionar sobre la resurrección de Lázaro, inevitablemente debemos sumergirnos en la esencia y la significancia de Betania, lugar simbólico y sagrado donde nuestra fe en el poder y la promesa de Cristo se hace tangible. Betania, situada aproximadamente a 3 kilómetros al este de Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos, se presenta como un remanso de tranquilidad ante el bullicio de la gran ciudad santa. Este pequeño pueblo, incluso en tiempos actuales conocido como Al-Azarilla, evocando el nombre de Lázaro en árabe, se convierte en el santuario de uno de los milagros más trascendentes de nuestro Señor. Este hermoso enclave geográfico era en sí un espacio de cercanía y afecto, pues allí habitaban amigos muy queridos de Jesús, Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Ellos no solo eran anfitriones, sino testigos excepcionales del ministerio de Cristo. La casa de estos hermanos no era una simple vivienda, era un refugio de amor y espiritualidad. En el Evangelio de Juan, observamos cómo Jesús, al enterarse de la enfermedad de Lázaro, no se apresura inmediatamente, sino que elige esperar, una prueba de que sus acciones siempre obedecen a un propósito mayor, un tiempo divino que a veces desafía nuestra comprensión terrenal. Betania también porta un significado profundo como sitio de reposo y enseñanza para Jesús. En varias ocasiones, los evangelios narran que Jesús se retiraba a esta aldea para descansar después de sus viajes a Jerusalén. No es sorprendente, entonces, que la resurrección de Lázaro tenga lugar aquí, en un entorno de confianza y amor. Historias como la de Marta y María,
cada una demostrando su devoción de maneras distintas, enriquecen la espiritualidad de este lugar. Mientras Marta se dedicaba a los quehaceres del hogar, María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Vean, queridos hermanos y hermanas, cómo Betania se convierte en un marco donde la humanidad y lo divino convergen, un lugar de lecciones sencillas pero profundas. Es en este contexto amoroso y familiar que enfrentamos la muerte de Lázaro y el posterior milagro de su resurrección. 4 días después de su fallecimiento, cuando todo indicaba una derrota definitiva ante la muerte, Jesús llega al pueblo. La conversación que tiene con Marta es reveladora. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dice Jesús. Estas palabras no solo consuelan a Marta, sino que resonarán a lo largo de los siglos como la promesa central de nuestra fe cristiana. La tumba de Lázaro, una cueva sellada con una piedra, constituye el escenario de este milagro que desafía la lógica humana y exalta la gloria divina. Al pedir que remuevan la piedra, Jesús ora al Padre agradeciendo de antemano por haberle escuchado, demostrando una vez más la conexión íntima y constante entre él y Dios. Y entonces pronuncia las palabras que transformarán la tristeza en gozo. Lázaro, sal fuera. Lázaro sale de la tumba, atado con vendas, y Jesús ordena, desatadle y dejadle ir. Este acto, hermanos y hermanas, no solo devuelve la vida a Lázaro, sino que simboliza la victoria final sobre la muerte y el pecado, prefigurando la propia resurrección de Cristo. Betania, con su tranquilidad y su proximidad a Jerusalén, nos enseña que a veces, los actos más trascendentes ocurren no en las grandes ciudades o ante multitudes, sino en la intimidad de nuestros hogares, en la cercanía de nuestros afectos. Que al recordar y meditar sobre Betania, y el milagro de la resurrección de Lázaro, seamos fortalecidos en nuestra fe y esperanza en la promesa de vida eterna que Jesucristo nos otorga. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos sido convocados hoy para reflexionar sobre uno de los momentos más trascendentes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el milagro de la resurrección de Lázaro. Este acontecimiento en Betania no solo es una manifestación gloriosa del poder divino de Cristo, sino también una chispa que avivó un creciente conflicto con las autoridades religiosas de la época. Las Escrituras nos dicen en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 al 44, que Lázaro, el hermano de Marta y María, había caído gravemente enfermo. Jesús, quien amaba profundamente a esta familia, fue informado de la enfermedad de su amigo. Sin embargo, en lugar de partir de inmediato, Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba, declarando que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Marta, al encontrarse con Jesús, le expresó su fe diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». A lo que Jesús respondió con la promesa de la resurrección, «Tu hermano resucitará». Más tarde, María también vino a Jesús llorando, y profundamente conmovido, Jesús se dirigió al sepulcro. Aquí, en este momento de profundo dolor y desesperanza, Jesús mandó que quitaran la piedra que sellaba la tumba de Lázaro. Después de orar al Padre, y con una voz fuerte y autoritaria, clamó, «Lázaro, ven fuera». Inmediatamente, Lázaro salió de la tumba, envuelto aún en las vendas funerarias. Ahora bien, hermanos, al reflexionar sobre la respuesta de la comunidad de Betania, vemos que muchos de los presentes, al ver este milagro, creyeron en Jesús. Este acto de resurrección aumentó la fe de muchos que fueron testigos de este poder divino. Sin embargo, algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo sucedido. La noticia del milagro provocó inquietud entre los líderes religiosos. Ellos se reunieron en consejo y dijeron, «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Aquí vemos el temor de los líderes religiosos a perder su poder y control ante la creciente popularidad de Jesús. Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, profetizó sin saberlo cuando dijo, «Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Este fue un punto crítico donde la decisión de dar muerte a Jesús comenzó a tomar forma con más firmeza. Así, el milagro de la resurrección de Lázaro no solo desenmascaró el poder de vida y muerte que tenía Jesús, sino que también aceleró el plan de las autoridades religiosas para deshacerse de él. Este acto de amor y poder, hecho para glorificar a Dios y fortalecer la fe de sus seguidores, se convirtió simultáneamente en un catalizador para el complot de su crucifixión.
Mis queridos hermanos, hoy al recordar este milagro, no solo celebremos el poder de Jesús sobre la muerte, sino también reflexionemos sobre las consecuencias que sus actos de amor y verdad tuvieron en la historia de la humanidad. Nos recuerda la trágica realidad de cómo la verdad y la justicia pueden despertar oposición, y cómo la obra de Dios a menudo es malinterpretada y temida por aquellos que buscan mantener su propio poder. Que en nuestros corazones resuene siempre la fe y la esperanza en aquel que es la resurrección y la vida. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para meditar sobre aspectos profundos y significativos de nuestra fe, especialmente cómo la resurrección de Lázaro prefigura la resurrección de Jesús, y su conexión con la celebración de la Pascua. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, leemos acerca de la resurrección de Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y María, estaba gravemente enfermo. Jesús, al recibir la noticia, esperó 2 días antes de ir a su encuentro. Cuando finalmente llega a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta, al verlo, le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús responde con palabras llenas de esperanza y poder: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». La escena que sigue es un preludio poderoso y conmovedor. Jesús se dirige a la tumba de Lázaro, y después de orar a su Padre Celestial, con voz potente y autoridad divina, clama: «Lázaro, sal fuera». Y el milagro ocurre. Lázaro sale aún con las vendas que lo envolvían. En este milagro, no solo vemos un acto de compasión por parte de Jesús, sino una señal clara de su poder sobre la muerte. Este evento es un anticipo y una prefiguración de la resurrección de Cristo. Así como Lázaro salió del sepulcro, también Jesús, nuestro Señor, saldrá de la tumba. Pero hay un contraste significativo: Lázaro fue resucitado para vivir su vida terrenal, pero luego enfrentaría la muerte nuevamente. Jesús, en cambio, resucitaría para nunca más morir, como el primogénito de entre los muertos, inaugurando así la resurrección eterna para todos los que creemos en él. La resurrección de Lázaro no solo muestra el poder de Jesús, sino que también es un preludio del gran evento que celebramos en la Pascua. Si consideramos la Pascua judía, recordamos que era la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Fue una señal de la misericordia y el poder de Dios para salvar. En la Pascua cristiana, celebramos algo aún más grande: la liberación del pecado y de la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. San Pablo afirma en 1 Corintios 15:20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho». La resurrección de Jesús es la fundación y la piedra angular de nuestra fe. Según Romanos 6:2.9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y es precisamente esta resurrección lo que celebramos con gozo y esperanza en la Pascua. Cada año, durante esta celebración, nos unimos a la proclamación del Aleluya, agradecidos porque el Señor ha resucitado verdaderamente, y se ha aparecido a Simón. Teológicamente, la resurrección de Lázaro y de Jesús tienen profundas implicaciones. La resurrección de Lázaro sirve como señal de lo que estaba por venir. Nos muestra que Jesús tiene poder sobre la muerte, y que este poder será plenamente demostrado en su propia resurrección. No solo nos ofrece la esperanza de la vida eterna, sino que también confirma que Jesús es, en verdad, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En el contexto de la Pascua, esta comprensión se amplía. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto, nosotros somos liberados del pecado y la muerte a través de Jesucristo. En Mateo 27 2.52-53, leemos que después de la resurrección de Jesús, los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto no solo confirma la resurrección de Jesús, sino que también nos da un anticipo del reino que viene, donde la muerte será derrotada por completo. Queridos hermanos y hermanas, en esta reflexión sobre la resurrección de Lázaro, y su relación con la resurrección de Jesús, vemos no solo un milagro del pasado, sino una promesa para nuestro futuro. Celebramos en la Pascua que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado y ha resucitado. Nos regocijamos en la esperanza de nuestra propia resurrección, y en la vida eterna que Él nos ha prometido. En Jesucristo, la victoria sobre la muerte es total y definitiva. Por eso, en cada Pascua, proclamamos con corazones llenos de fe: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén.
Queridos hermanos y hermanas reunidos aquí hoy, meditad conmigo en este relato poderoso y lleno de amor y compasión, ese momento inigualable cuando Jesús trajo a Lázaro de vuelta a la vida. En este evento, no solo vemos una muestra de poder divino, sino un reflejo profundo del carácter de nuestro Señor, y la esencia de su misión en la tierra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, se nos narra cómo Jesús recibe noticias de que su querido amigo Lázaro está enfermo. A pesar de que sabía de antemano lo que finalmente ocurriría, y cuál sería el propósito divino detrás de todo, Jesús decide esperar 2 días antes de partir hacia Betania, el hogar de Lázaro. Desde el primer momento, Jesús muestra una perspectiva que supera las urgencias terrenales y se alinea con un plan mayor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Al llegar a Betania, Jesús se encuentra con un ambiente de dolor y luto. Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Jesús y le dice con el corazón lleno de tristeza y también de una fe inicial: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21. Y aquí, Jesús revela la profundidad de su amor y su misión redentora: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Este es un recordatorio solemne para todos nosotros de que Jesús es la fuente de vida eterna, y la única esperanza frente a la muerte y el sufrimiento. Luego viene María, la otra hermana de Lázaro, con lágrimas en los ojos y la misma mezcla de fe y desconsuelo. Al ver el dolor de María y de toda la gente que lloraba, el Evangelio nos da una ventana al corazón de Jesús. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y más adelante, nos indica, Jesús lloró. ¡Qué poderoso testamento de su compasión y de su solidaridad con nuestro sufrimiento! Él no es un Dios distante, Él se acerca a nuestro dolor y lo asume con nosotros. Finalmente, Jesús pide que retiren la piedra del sepulcro, y aunque Marta expresa su duda debido al estado en que ya se encontraba el cuerpo después de 4 días, Jesús reafirma la importancia de la fe: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces, en una oración que lo conecta directamente con el Padre, y nos muestra la unidad divina y su propósito, Jesús clama a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el hombre que había estado muerto emergió del sepulcro, con sus manos y pies envueltos en vendas y su rostro cubierto con un sudario. A esta señal innegable del poder divino, Jesús simplemente dice: desatadlo y dejadlo ir. Este milagro sublime no solo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también simboliza su misión en la tierra de traernos la resurrección y la vida eterna. En su amor y compasión, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. Su sacrificio y victoria sobre la muerte nos ofrecen una esperanza que trasciende este mundo. Así, hermanos y hermanas, recordemos siempre este acto de amor y compasión suprema con que Jesús nos ha regalado la promesa de vida eterna. Este relato de Lázaro es una invitación a renovar nuestra fe, y a confiar en el amor infinito, y el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo, quien no solo es capaz de darnos nueva vida, sino que también comparte nuestras lágrimas y nuestras alegrías. Elabore un texto extenso sobre el amor y la compasión demostrados por Jesús al traer a Lázaro de vuelta a la vida, y cómo esto refleja su carácter divino y su misión en la tierra. Este segmento debe escribirse como si fuera un sermón continuo, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, quiero invitarlos a abrir sus corazones y mentes al relato de la resurrección de Lázaro, un evento que nos oferta una profunda revelación sobre nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y que contiene lecciones inmensurables que se aplican directamente a nuestra vida diaria y espiritualidad. Encontramos este poderoso relato en el Evangelio de Juan 11 2.1-44. Bien sabemos que Lázaro, de Betania, era un amigo cercano de Jesús, al igual que sus hermanas, Marta y María. En Juan 11 2.3, leemos cómo las hermanas envían un mensaje a Jesús diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El amor de Cristo por esta familia es claro. Nos enseña que Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros como individuos. Nosotros también podemos recurrir a Dios en momentos de necesidad, con plena confianza en su amor y cuidado paternal. Jesús, al oír la noticia, declara: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque Jesús sabía que Lázaro moriría, su conocimiento del futuro no interfiere con la oportunidad de atribuir gloria a Dios a través de nuestras pruebas y sufrimientos.
A veces, la adversidad en nuestras vidas también puede servir para mostrar el poder de Dios y fortalecer nuestra fe. De manera interesante, Jesús decide permanecer 2 días más en el lugar donde se encontraba antes de ir a Betania. Parece contradictorio que, sabiendo de la gravedad de Lázaro, Jesús no parta de inmediato. Sin embargo, esta demora tiene un propósito divino para nuestra enseñanza. En Juan 11 2.14-15, Jesús explica a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Aquí, Jesús nos enseña sobre la importancia de la fe y cómo, a través de la espera y la paciencia, nuestras creencias son probadas y fortalecidas. Luego, Marta sale al encuentro de Jesús y expresa su fe titubeante al decir: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le responde con una afirmación que retumba a través de los siglos: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta declaración no solo consuela a Marta, sino que también es una promesa para todos nosotros. Nos muestra que, en Cristo, tenemos esperanza no solo para esta vida, sino también para la vida eterna. Luego, María se une a su hermana y ambas lloran. Jesús, viendo su dolor, se siente profundamente conmovido y también llora. Esto es esencialmente humano y divino. Nos muestra que Jesús comprende y comparte nuestro sufrimiento. Sabemos que Él es un Dios compasivo que siente nuestras penas, y está presente en nuestros momentos de desesperación. Cuando llegó ante la tumba de Lázaro, Jesús manda quitar la piedra. Marta, todavía atrapada en la lógica humana, le advierte sobre el mal olor del cuerpo ya en descomposición. Sin embargo, Jesús le responde: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aquí encontramos una poderosa lección sobre la fe, un llamado a confiar plenamente en Dios, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Después, Jesús ora al Padre, agradeciéndole de antemano por escucharle. Levanta su voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, aún envuelto en vendas funerarias, a la vida nuevamente. Este milagro no solo demuestra el poder sobre la muerte de Jesús, sino que también nos muestra que Él puede traer vida y renovación a cualquier aspecto de nuestra existencia que esté muerto o estancado. Cada detalle de este relato nos deja con lecciones prácticas y espiritualmente significativas. Nos enseña sobre la fe, la paciencia, la compasión y la promesa de vida eterna. Nos recuerda que, en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, debemos mirar hacia Jesús, confiar en su perfecto tiempo y llenarnos de esperanza en su promesa de resurrección y vida eterna. Vivamos cada día con la certeza de que, al igual que Lázaro, nosotros también seremos llamados a una vida plena y eterna en Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al reflexionar sobre los misterios profundos de la fe, hoy ponemos nuestra atención en la conexión que existe entre las resurrecciones registradas en la Sagrada Escritura y la manera en la que revelan la naturaleza amorosa y poderosa de nuestro Dios. Consideremos primeramente la resurrección de Lázaro, narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús, nuestro Salvador, se entera de la muerte de su amigo Lázaro, pero no se apresura a ir a Betania. Llega 4 días después de su sepultación. En medio del dolor de María y Marta, Él declara: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acto seguido, después de orar, clama con voz fuerte: Lázaro, sal fuera, y el muerto sale, todavía envuelto en sus vendas funerarias. Esta resurrección es una manifestación clara de la autoridad de Jesús sobre la muerte misma, preludio de su propia resurrección gloriosa. Pero, hermanos míos, la resurrección de Lázaro no es un fenómeno aislado en los relatos sagrados. Estos milagros de vida restaurada tienen sus predecesores en el Antiguo Testamento, específicamente en los ministerios de los profetas Elías y Eliseo. Recordemos cómo Elías, en 1 Reyes 17 2.17-24, resucita al hijo de la viuda de Sarepta. En su aflicción, la viuda acusa a Elías de traer calamidad a su hogar. Pero Elías, llevado por la compasión y el poder del Señor, clama en oración y se tiende 3 veces sobre el niño diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y la vida vuelve al niño. Elías no solo revive el cuerpo del niño, sino que fortalece la fe de su madre en el Dios de Israel. Del mismo modo, su sucesor Eliseo continúa esta obra de vida renovada.
En 2 Reyes 4:2.18-37, el hijo de la Sunamita, que había sido prometido milagrosamente, cae enfermo y muere. Eliseo se apresura al lecho del niño y, después de orar al Señor, se estira sobre él hasta que el cuerpo del niño revive y estornuda 7 veces. Este milagro no solo devuelve la alegría a una madre afligida, sino que también reafirma el poder de Dios en la vida y ministerio de sus profetas. Al contemplar estas narraciones sagradas, vemos un hilo dorado que las une, el triunfo del Dios de Israel sobre la muerte. Tanto en los tiempos del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios no se ha separado de sus gentes, sino que se ha mostrado como aquel que da vida en abundancia. Las resurrecciones obradas por Elías y Eliseo preparan el escenario para la revelación final en Cristo, quien declara ser no solo un profeta, sino la fuente misma de la vida eterna. Al examinar más a fondo, un aspecto esencial que une estas historias es la respuesta de fe exigida por Dios. En cada caso, los testigos de estos milagros son llamados a confiar en el poder y la bondad del Señor. La viuda de Sarepta, la Sunamita, María y Marta, todos ellos experimentan una crisis de fe que es transformada por el milagro de la resurrección. Es un llamado a cada uno de nosotros a tener fe en medio del dolor y la muerte, confiando en el Señor que es la resurrección y la vida. Además, estas resurrecciones no son meramente eventos aislados de gloria divina, sino signos que apuntan hacia algo mayor, la venida del reino de Dios, donde no habrá más muerte ni llanto. La resurrección de Lázaro, en particular, señala hacia la resurrección de Jesús mismo, y a la promesa de nuestra resurrección futura. En cada uno de estos milagros, Dios nos recuerda que Él tiene la última palabra sobre la muerte, y que su plan es darnos vida eterna en comunión con Él. Así pues, al considerar la resurrección de Lázaro junto con las de Elías y Eliseo, observamos un retrato completo del Dios que nos ama tanto que desafía las barreras de la muerte para restaurar y renovar la vida. Nos llama a una fe profunda y confiada, y nos da esperanza y consuelo en su promesa de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, que nuestros corazones sean alentados y nuestra fe fortalecida al meditar en estas gloriosas manifestaciones del poder de nuestro Señor, quien trae vida de la muerte y esperanza en la desesperación. Amén. Queridos hermanos y hermanas en la fe, hemos dedicado un tiempo preciado a meditar sobre uno de los acontecimientos más milagrosos y significativos en el Evangelio, la resurrección de Lázaro. Esta narrativa del Evangelio según San Juan no solo nos impresionó con la asombrosa demostración del poder de Jesús sobre la muerte, sino que también nos enseñó profundas lecciones sobre la vida, la fe y la gloria de Dios. Consideremos nuevamente el contexto de este milagro. Lázaro, hermano de María y Marta, había estado enfermo y murió. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro yacía en su tumba desde hacía 4 días. A lo largo de este relato, somos testigos del inmenso amor de Jesús, quien no solo fue amigo cercano de Lázaro y su familia, sino que también mostró su humanidad mediante su compasión y lágrimas. Como leemos en Juan las 11:35, Jesús lloró. Este versículo, el más corto de la Biblia, nos revela el corazón de un Salvador que comprende nuestro dolor y nuestras aflicciones. Pero más allá de su compasión humana, Jesús hizo una declaración asombrosa. Ante Marta, Él proclamó: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Esta afirmación es central a nuestra fe cristiana porque reafirma la promesa de vida eterna que Jesús ofrece a todos los que creen en Él. No es solo una promesa futura, sino una realidad presente que transforma nuestra existencia. La resurrección de Lázaro también sirvió para manifestar la gloria de Dios. Según Juan 11:2.4, Jesús mismo explicó que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús ordenó que se removiera la piedra del sepulcro y clamó con fuerte voz: «Lázaro, ven fuera», presenciamos un acto de poder divino inigualable. Lázaro salió de la tumba, atado con vendas, vivo nuevamente. Este milagro es una prueba irrefutable de que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, anticipando su propia resurrección.